Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar nuevo de Abebión, Biomasa News. Soy Jorge Benito y soy técnico de la Asociación Española de la Biomasa y hoy seré el encargado de moderar este seminario. El seminario de hoy, convocatoria de ayudas a la inversión en energías renovables, térmicas y eléctricas, será impartido por Luis García, del IDAE, que es doctor ingeniero de montes con experiencia de más de 30 años trabajando en energías renovables, gran parte en biomasa. Trabaja en IDAE desde 1999 y ha pasado por distintos departamentos, desde solar hasta el actual departamento de gestión de la demanda e integración de renovables en red, pasando por desarrollo de productos, biomasa y etc. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a Evión por organizar este seminario que creemos que puede ser interesante para el sector a la hora de ayudar a definir estas ayudas y a solicitar las ayudas que hemos convocado en diferentes comunidades autónomas y que todavía queda alguna por convocar. Felicitados por la iniciativa de informar al sector, que creo que es muy importante para que puedan tener una visión clara de qué estamos ofreciendo y cómo pueden acceder a ellas. Sin más, voy a empezar mi presentación. Perfecto. La idea es, primero, daros una visión general de lo que son las órdenes y las convocatorias de ayudas que estamos planteando. Después, tenemos una segunda parte en la que veremos qué tipología de proyectos se pueden meter dentro de estas convocatorias. Y, por último, cómo solicitar la ayuda al IDAE en cada uno de los casos. Para empezar, deciros que estas convocatorias se regulan bajo dos órdenes, una orden para energías renovables térmicas y otra orden para energías renovables eléctricas. Se ha estado elaborando durante 2 años, inicialmente con el Ministerio de Transición Ecológica. Esto fue un inicio, preparamos unos borradores. Esos borradores posteriormente se comentaron con todos los agentes del sector, de los diferentes sectores, porque aquí intervienen todos los tipos de energías renovables, tanto térmicas como eléctricas, y se pidió una consulta sobre aquellos proyectos que se pensaba que se podrían ser realizados en forma y plazo. ¿Por qué? Porque estas convocatorias iniciales que que se han convocado ya y que se están convocando bajo estas ayudas están sujetas a unos presupuestos del programa FEDER, que es el FEDER 2014-2020. Tiene un plazo de ejecución hasta 2023. ¿Qué significa eso? Que necesitábamos que los proyectos que se fueran a presentar a estas convocatorias fueran proyectos que se pudieran ejecutar en un plazo determinado de tiempo. Y ha habido tecnologías o aplicaciones que no se han considerado porque ni había proyectos suficientes, ni siquiera había tiempo para poder realizarlos. Todo ello se ha hecho de acuerdo con lo que las comunidades autónomas han pensado que era más adecuado en cada una de sus regiones. También hay que tener en cuenta que eran los remanentes de presupuesto de FEDER que quedaban, es decir, no teníamos todo el dinero que queríamos tener en algunas zonas, en otras zonas sí que ha habido un presupuesto más holgado y ha habido que restringir aquellas actuaciones a las que se podía dar ayuda. ¿En qué se basan estas convocatorias? Es importante saberlo porque estamos habituados a los programas de concurrencia simple. Los programas de concurrencia simple significan que en un lugar determinado, en una zona determinada, en una comunidad autónoma, de acuerdo con los baremos que tenemos por el FEDER, de porcentaje de ayuda subvencionable, que depende del tipo de región que seas, y en el momento que tú quieras, presentas el proyecto, se te evalúa concretamente ese proyecto y se te da un porcentaje de ayuda. En este caso no va a funcionar así. Funcionan a través de, primero, el reglamento general de sección por categorías, el reglamento 651. En su artículo 41.10 dice que si hacemos un procedimiento de licitación con una base de criterios claros y transparentes, podemos llegar a dar una ayuda semejante al 100% del coste subvencionable, lo cual nos abre un marco mucho más importante de posibilidades de ayudas. Por otro lado, tenemos que cumplir, evidentemente, con esa regionalización que tiene el reglamento FEDER. Y, por último, tenemos que cumplir con una norma que establece la Comisión Europea, que es que no se pueden distorsionar los mercados. Lo vamos a ver después en la siguiente transparencia. Hemos querido ser lo más abiertos posibles a la hora de beneficiarios. Es decir, nos hemos cogido la Ley General de Subvenciones y hemos aplicado que cualquier tipo de beneficiario pueda acceder a estas ayudas. De forma que no queremos marginar a nadie y que, aunque haya proyectos concretos que sí que van
destinados o tipologías concretas que van destinadas a algún tipo de beneficiario, en general, cualquier tipo de beneficiario se puede presentar a estas ayudas. Por último, destacar que, dada la importancia que van teniendo cada vez más las comunidades energéticas en todas sus modalidades, aunque todavía no están totalmente reguladas, sí que hemos creído oportuno destacar el tema de agrupaciones. Es decir, poder manejar un concepto parecido al de comunidad energética y que se les pudiera dar una puntuación especial por ser comunidad energética. Es importante ver cómo se establece el importe máximo de la ayuda. Y aquí es donde vamos a esos conceptos que os decía antes. El artículo 41.10 es el que nos permite dar hasta un 100% del coste subvencionable. Pero el coste subvencionable que nos permite dar la Unión Europea sin tener que comunicarlo y pedir autorización por parte de la Comisión, dentro del Reglamento General de Sección por Categorías, nos limita, en su artículo 41.6, a un valor que va a estar comprendido entre la inversión total que se hace, en este caso, a un proyecto de renovables, menos una inversión menos respetuosa con el medio ambiente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una central de biomasa de producción eléctrica, yo a ese valor de inversión tendría que restarle el valor de una inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente, que puede ser, por ejemplo, un ciclo combinado de gas, y la diferencia es lo máximo que les puedo dar de coste subvencionable. Y como estoy acogido al artículo 41.10, podría alcanzar el 100% de esa diferencia como ayuda máxima. Pero también me limita el reglamento FEDER. El reglamento FEDER, que sabéis que, por ejemplo, en Andalucía es un 80%, lo máximo que puedo dar de ayuda, y en Madrid es un 10%, por poner dos ejemplos. Cada comunidad autónoma tiene un porcentaje máximo de ayuda que le puedo asignar. Y por último está el tema de la rentabilidad. Como la Comisión Europea no me permite que yo altere los mercados dando ayudas a unas empresas concretas, tengo que comprobar que cuando yo doy esa ayuda a una inversión, no estoy sobre retribuyendo la inversión. Es decir, lo que tengo que hacer es cogerme la inversión, en este caso, un proyecto de biomasa, ver qué flujo de caja tiene, qué costes tiene y qué ingresos tiene, y comprobar que junto con la ayuda que le dé, la rentabilidad que adquiere el proyecto no supera la rentabilidad media de mercado. En el caso de que la supere, no podría darles ayuda. Llega una ayuda inferior. Y de ahí aparece el término de A sub M, que es la aportación mínima del beneficiario. Este término de A sub M lo que me dice es la inversión que puede hacer una empresa privada sin que necesite darle ayuda. Es decir, que esa inversión con el flujo de caja del proyecto correspondiente va a obtener una rentabilidad media de mercado y no va a necesitar ayuda. Esto no se aplica cuando son beneficiarios de ciudadanos o son beneficiarios de entidades públicas. ¿Qué nos sucede? Al ser una concurrencia competitiva, cada tipo de proyecto va a presentarse solicitudes diferentes y aunque haya solicitudes de ciudadanos o de entidades públicas, si yo no establezco como restricción que solo puedan presentarse en entidades públicas, tiene que aplicar siempre el concepto este de rentabilidad. Es decir, si yo no digo nada en el proyecto, digo tipología de proyecto, biomasa para uso en redes de calefacción, pero no lo limito a beneficiarios públicos o ciudadanos, ese proyecto, aun cuando lo presente una entidad pública, siempre tiene que cumplir con la rentabilidad que se aplicaría a una empresa privada. Por último, en este sentido, destacar que ese valor de ASUM, es decir, esa inversión que no necesita ayuda, de acuerdo con la Comisión Europea, es la cantidad que se va a restar cuando yo haga la justificación del proyecto. Luego explico más concretamente cómo se trae la solicitud de ayuda y cómo se resta. Pero para que tengamos claro el concepto, cuando yo ya haya terminado el proyecto y ya vayan a adjudicarme finalmente la ayuda, lo que van a hacer es ver cuáles son el presupuesto que realmente he gastado en el proyecto, me voy a presentar las facturas correspondientes a ese proyecto, el P sub J que aparece aquí, lo voy a dividir por la potencia real que he instalado, que me va a dar una inversión unitaria por potencia, le voy a restar ese A sub M, que también está por potencia, y me va a dar la ayuda máxima que puedo recibir por cada kilovatio, por cada megavatio de potencia instalada. El valor multiplicado otra vez por la potencia que he instalado me dará la ayuda total que puedo recibir. Al ser una concurrencia competitiva, existen una serie de baremos, de criterios, que me van a puntuar para que yo elija una opción u otra opción diferente. Como tenemos un presupuesto limitado, lo que se hace es, para ese presupuesto,
que está asignada a una tipología concreta de proyecto, se presentan diferentes solicitudes y cada solicitud puede pedir una ayuda que no es la máxima ayuda que aparece reflejada en la convocatoria, sino que es la ayuda que yo quiero pedir. Lo que me dicen las convocatorias, y luego lo veremos, es que yo puedo pedir hasta un máximo de X euros por kilovatio o X euros por megavatio. Si yo pido menos, voy a tener una puntuación mayor. ¿Y cómo calculo la puntuación que puedo tener? Si estos son los puntos que yo voy a dar a esa actuación, es decir, el criterio económico, imaginemos que este P máximo son 40 puntos, lo voy a multiplicar por una fórmula que es muy sencilla, que es una proporción. La máxima es la ayuda máxima que me han solicitado. No es la ayuda máxima que aparece en la convocatoria, sino entre todas las solicitudes, el que me ha pedido más ayuda. Y la ayuda mínima es, entre todas las solicitudes, quién me ha pedido la ayuda mínima. Y mi ayuda será esta A. Evidentemente, si yo pido la ayuda máxima, la puntuación será 0. Y si yo pido la ayuda mínima, esta fracción me queda 1 y la puntuación que se me daría sería la máxima, 40 puntos en este caso. Entre medias estarán todas las solicitudes que han pedido un valor intermedio de ayuda. Por otro lado, tenemos un concepto que es la zona de transición justa. Este concepto, este criterio de valoración, no está en todas las comunidades autónomas, porque no todas las comunidades autónomas tienen una zona afectada por el tema de transición justa. ¿A qué nos referimos con la transición justa? Pues existe en la web del Ministerio una serie de regiones en España, o de zonas concretas en España, donde debido al desmantelamiento de centrales de carbón, están afectadas por un problema de desempleo y de pérdida de industria. A estas zonas se les va a dar una puntuación también dependiendo de cada comunidad autónoma. Como decía antes, el tema de que tengamos que ejecutar los proyectos rápidamente implica que cuantos más papeles administrativos tenga ya preparados, más puntuación voy a poder tener. Ese es el punto 3 de criterio, el criterio de viabilidad administrativa. ¿Qué me dice ese criterio? Pues dependiendo de la comunidad autónoma, cada uno ha elegido hasta qué punto quiere dar puntuación y, por ejemplo, si tenemos la licencia de obras, voy a tener más puntos que si no tengo la licencia de obras, porque estoy más capacitado para hacer la instalación. Siempre teniendo en cuenta un punto que es importante en las ayudas de la Comisión Europea. La Comisión Europea nos obliga a que sean ayudas incentivadoras, es decir, los proyectos no pueden estar iniciados antes de solicitar la ayuda. ¿Y qué significa que no estén iniciados? Que yo puedo haber hecho estudios de viabilidad, puedo haber tramitado permisos, pero no puedo tener contratados ni solicitados los equipos ni iniciar la ejecución de la obra de esa instalación. Por último, tenemos un cuarto punto que son externalidades positivas. Lo hemos dividido en 4 tipos de externalidades diferentes. Una inicial, que es la técnico-económica, que puede estar basada en sectores o aplicaciones concretas que la comunidad autónoma quiera destacar desde su punto de vista técnico, más una capacidad de innovación. Si yo incorporo una serie de elementos innovadores en mi proyecto, voy a recibir más puntuación que si no los incorporo. Otro punto sería el nivel organizativo. Este nivel generalmente, en la mayoría de las comunidades autónomas, se basa en si es una comunidad energética o no lo es. O si es una comunidad ciudadana de energía, o si es un sistema de participación social. Están explicados en cada una de las convocatorias cómo se definen, pero básicamente las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía están ya legisladas y están ya definidas en las directivas europeas. Como actualmente no tenemos una regulación que te defina como comunidad energética en España, lo que hacemos es aceptar que cualquier tipo de asociación que cumpla con el tema de comunidades energéticas, asociación, agrupación de empresas, etcétera, pero que cumpla con este criterio de la Unión Europea, pueda ser considerado como comunidad energética. En general, como he dicho, estas convocatorias se han hecho en colaboración con cada una de las comunidades autónomas, de forma que ellas son las que han elegido qué puntuación se da a cada uno de estos criterios o si existe o no existe ese criterio dentro de su puntuación. Y por otro lado, qué tipología de proyectos preferían incentivar. Respecto a la puntuación, sí que existen unos límites, que es que el criterio económico solo puede estar entre el 40 y el 80%, y el resto de criterios tiene que estar entre el 0 y el 40%, considerando que las externalidades positivas son varias, y podría estar entre el 0 y el 40%. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de actuación que se han definido en cada una de las convocatorias, y podéis ver aquí, a ver, me voy a quitar yo, la pantalla la tengo aquí y no veo, ves un poquito cómo están definidas para el caso de biomasa en el caso térmico, ¿no?
caso de Andalucía, por ejemplo, pues tenemos en biomasa, tenemos la cámara de combustión industrial, pues vemos que el límite de potencia que se ha establecido de acuerdo con los parámetros de nuestros departamentos técnicos ha sido mayor de 1000 kilovatios. Aquí estoy viendo megavatios, esto está mal, son kilovatios. Y todos estos valores son por kilovatio, si me permitís. Y la inversión máxima por kilovatio son 100 euros kilovatio, la ayuda máxima sería 50 euros kilovatio y la aportación mínima del usuario sería otros 50 euros. Con lo cual, en este caso, la ayuda es un 50%. Pero si me voy, por ejemplo, a las calderas de aplicación industrial de alta potencia, con más de 5 megavatios de potencia, la ayuda máxima por kilovatio son 270, perdón, la inversión máxima son 270, y en cambio aquí la ayuda son 205. De hecho, teniendo en cuenta que Andalucía, por ejemplo, tiene un límite FEDER del 80%, pero según sea la rentabilidad del proyecto, pues ves que nos baja un poquito. Aquí solo baja un 76% de ayuda y aquí baja un 50% de ayuda. Importante tener en cuenta que esta inversión máxima no significa que tú no puedas tener un proyecto que tenga una inversión superior. Tu proyecto puede tener una inversión de 300 euros por kilovatio. Lo que sucede que yo no te voy a considerar como coste subvencionable más de 270 euros por kilovatio. La ayuda máxima son 205 en este caso. Pero eso no significa que tú tengas que pedir 205, porque tú a lo mejor con 200 o 190 euros te basta. Con lo cual vas a conseguir más puntuación dentro de ese criterio económico que hemos visto. Es más, a lo mejor resulta que tu inversión no son 270, por la razón que sea, tu inversión son, imagínate, 150 euros kilovatio. Yo puedo pedir una ayuda mucho menor, evidentemente, y tener más puntos. Lo que sí que es fijo es el valor de aportación mínima unitaria. Este valor se va a aplicar siempre, es el que aparece en las convocatorias, y cuando tú finalices tu proyecto, si has tenido un coste de inversión de 100 euros kilovatio, imagínate, te voy a descontar 65, independientemente de la ayuda que tú hayas pedido. Con lo cual, la máxima ayuda que vas a poder recibir son 35 euros kilovatio. Esto va a ser siempre así. Pero vamos al tema eléctrico, pues es mucho más sencillo en la parte de biomasa. En otras tecnologías se complica muchísimo, pero en este caso estamos hablando de instalaciones de biomasa. Evidentemente, por la baja rentabilidad que tienen respecto a otras tecnologías, las instalaciones de biomasa pueden llegar al máximo porcentaje de ayuda que nos permite FEDER, que como veis, en muchos casos es del 80%, pero por ejemplo en Cantabria, debido a que FEDER te limita al 50%, no puedo dar más del 50% de ayuda respecto al coste de inversión más. Luego hay otra posibilidad, y es que existan redes de calor. Deciros que, si os ha dado tiempo a fijaros en la transparencia anterior, tenemos tipos concretos de biomasa con red de calor y que entran dentro de una tipología concreta, en la que solamente pueden participar biomasas, tipos de biomasa dentro de las redes de calor. Pero también hay dos casos, que es Cataluña y Valencia, en los cuales las redes de calor son más amplias. Es decir, la tipología no es biomasa en red de calor, sino que es una red de calor que puede tener biomasa, geotermia, solar, gases renovables o una combinación de ellas. Por tanto, entrarían dentro de esa tipología cualquier tipo de red de calor con renovables. El plazo de presentación de solicitudes es siempre, bueno, establecemos que es hasta las 12 horas de un día predeterminado. Dependiendo de la convocatoria y de cuándo ha salido, pues ese día varía. Las que van a salir más pronto son las de Murcia y Andalucía, que salen el día 23 de noviembre, pero hay algunas que todavía ni se han publicado, con lo cual saldrán incluso para enero o febrero. Pero todas tienen que estar finalizadas antes de junio de 2023. Y los gastos subvencionables tienen que estar presentados antes del 30 de septiembre de 2023. La tramitación es electrónica, se hace a través de la sede electrónica del IDAE. Y entre las cosas que luego veremos que se piden, evidentemente está la ayuda solicitada. Es decir, respecto a la ayuda máxima que aparece en la convocatoria, yo puedo solicitar esa ayuda o puedo solicitar una ayuda menor. Tenemos que dar datos de la potencia, del importe total de la ayuda que vamos a solicitar, todos los papeles con la documentación administrativa correspondiente, declaraciones responsables que se firmarán electrónicamente y una memoria de proyecto. ¿Cómo se tramitan las solicitudes dentro de IDAE? Entrando a la sede electrónica de IDAE, nos vamos a trámites y servicios con nuestro certificado electrónico y, perdón, me he saltado una, veremos que en trámites y servicios no aparecen solamente estas dos, aparecen muchos cuadrados en los que tenemos todas las actuaciones o convocatorias de ayudas que existen.
pero en concreto hay dos, una que es para eléctricas y otra para térmicas de energías renovables. Si quiero entrar en térmicas de energías renovables, pincho en térmicas, me aparecerán todas las comunidades autónomas donde existe esa convocatoria vigente, selecciono la que me corresponde y tendré un pequeño resumen de la convocatoria. Al final de esta hoja de resumen tendré una serie de documentos de ayuda o de apoyo y a la derecha, en acceder al trámite, puedo hacer directamente ya con mi certificado digital para iniciar la tramitación. Si no he accedido con mi certificado digital electrónico, pues lo que veré será un disclaimer que me va a decir, por favor, inserte su certificado electrónico. Lo primero que me aparece una vez que he entrado es solamente una línea, que es la primera que tengo que rellenar y es la más importante, que es el formulario de solicitud. Hasta que no tenga relleno y firmado este formulario, no puedo pasar a aportar la documentación que me va a acreditar lo que he declarado. Si entro dentro del formulario de solicitud, tengo 5 pestañas. Se van pasando de una a otra según las vas cumplimentando. La primera son datos del beneficiario. Vemos que son los datos comunes o típicos del beneficiario. Evidentemente, como ya tenemos algunas partidas que son estándar, pues sí, seleccionando el tipo de beneficiario, pues me va a aparecer un desplegable, voy a poder seleccionar el tipo de beneficiario, no tengo que rellenarlo yo, la comunidad autónoma, etc. Cuando voy a pasar a la siguiente pestaña, lo que me sucede es que el tramitador me hace una validación de los datos que he metido. Imaginemos que el NIF que he metido es incorrecto porque me he equivocado en la letra o no lo he metido. Aquí me va a aparecer tu NIF no es correcto o su NIF no aparece. De forma que yo puedo ver todos los errores que he cometido dentro de ese formulario. Imaginemos que no es que me haya equivocado del NIF, sino sencillamente que todavía el NIF no tenga claro que NIF voy a meter. Muy bien, pues quiero pasar a la siguiente pestaña sin todavía rellenar por completo la primera. Lo que tengo que hacer es cerrar, darle a cerrar y pasaría a la siguiente pestaña. Pero imaginémonos que no, que ciertamente me he equivocado y quiero rectificar. Me voy a aceptar y puedo seguir trabajando en la misma pestaña hasta acabar de cumplimentarla. Si pasamos a la siguiente pestaña, entraríamos a los datos del legal, el que está haciendo la solicitud de la ayuda, con todos los datos. Lo he enviado un poquito para que veáis que son los datos de siempre, no tienen ningún secreto. Es identificar cuál es el representante legal que va a actuar. Los datos de contacto, lo mismo, pues saber con quién va a contactar el IDAE para poder mantener este proyecto abierto. Pasaríamos a la casilla importante, que son los datos de proyecto. Tenemos un título de proyecto, una descripción del proyecto. Evidentemente, como yo ya inicialmente he seleccionado qué comunidad autónoma estoy actuando, me aparecerá directamente aquí puesto Murcia, pues muy sencillo, porque en Murcia tengo mi comunidad autónoma y además es que tengo la provincia, con lo cual ya me saldrían los dos de golpe. Pero si estuviera en Andalucía, pues aquí me aparecerían las provincias de Andalucía correspondientes, luego tendría el municipio donde voy a realizar la actuación, la dirección postal y demás datos, y llegaría a tipo de actuación. El tipo de actuación elijo aquella en la que yo estoy comprendido y lo digo aquí porque es que nos estamos encontrando con muchas preguntas en los buzones que nos bloquean y que son sencillas de contestar. Hay gente que nos pregunta que dentro de qué tipología están. Vosotros tenéis que saber qué tipología estáis y por eso tenéis la convocatoria en la que aparece el tipo de actuación con la potencia en la que podéis intervenir, y me refiero, si la instalación te dice, si el tipo de actuación dice que tu instalación tiene que estar entre 400 kilovatios y 1 megavatio, y tu instalación tiene 1,5 megavatios, tú no estás en este tipo de actuación, aunque solicites solamente ayuda por 1 megavatio. La instalación total es la que define qué tipo de actuación estás. Por tanto, te vas a tu documento, en la disposición quinta de todas las convocatorias aparece una tabla con los tipos de actuación y eliges qué tipo de actuación es en la que tú estás metido. Pones tu potencia, etcétera, y lo que te va a parecer específico va a ser la innovación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una fotovoltaica que una biomasa, o no es lo mismo una geotermia que una red de calor de biomasa, con lo cual la innovación, las que tú puedes meter como innovación van a ser diferentes y te aparecerán diferentes temas de innovación. Esto siempre hay que rellenarlo, es decir, o tengo un tipo de innovación de los que me aparecen aquí o no aplica. ¿Podría haber otros tipos de innovación? Podría haberlos, pero se han seleccionado aquellos tipos de innovación que desde el departamento de IDAE correspondiente se han considerado que son puntuables. Por tanto,
Solo tienes que fijarte que tú cumplas alguno de estos tipos de información y decir si aplica o no aplica. Así con el resto de documentos del proyecto, hasta que llegamos a la parte de los presupuestos o de la ayuda. El presupuesto máximo subvencionable, como os decía, es el valor que aparece en la convocatoria y esto no se puede tocar. Es un valor que ya está preestablecido. Pero evidentemente el presupuesto subvencionable que tú estimas que vas a tener para el proyecto puede ser mayor o menor. No hay ningún problema. Es decir, no has hecho la instalación todavía y evidentemente todos sabemos que durante la ejecución de un proyecto siempre pueden surgir temas al alza o a la baja. Por tanto, yo estimo que mi proyecto puede costar aproximadamente, pues aquí estamos, este proyecto es 1 millón de euros, puede costar 1.200.000 o 800.000. Lo que tú creas oportuno o lo que tú estimes dentro de ese preproyecto que tú has empezado a hacer y de todos esos estudios que tú has hecho inicialmente, tú ya tienes una idea de cuánto va a costar tu proyecto. El presupuesto estimado en total será el que corresponda y el importe máximo de ayuda también te lo establece directamente la convocatoria, con lo cual tú ya sabes cuál es el límite de ayuda que tú puedes solicitar. De ayuda a ti, a ver, que en la siguiente casilla, que es donde tú vas a meter la ayuda máxima que vas a pedir, nunca puede sobrepasar este valor, que es el de la convocatoria. Si pones un valor mayor, el programa te va a decir que no, es incorrecto. La ayuda total solicitada va a ser multiplicar esa potencia que tú has instalado, que tú has dicho que vas a instalar, por la ayuda máxima que tú has pedido. Y por último aparecen las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias que son necesarias tanto en el momento de la solicitud como en el momento de la verificación, se pueden aportar directamente, tú puedes aportar ese certificado, o puedes pedirle al IDAI que te dé una autorización y decirle que él compruebe que estás al corriente de pago. Existe un tercer caso, pero que está establecido en la ley, en los cuales se puede presentar una declaración responsable. Pero es un caso que está muy restringido. Si alguno pertenece a ese caso, que lo mire claramente, está en el artículo 24 del Real Decreto 887, y que se meta dentro. Pero tiene que ser solamente aquellas entidades que pueden cumplir con este Real Decreto de regulación de las. Cuando hemos cumplimentado las 5 pestañas completamente y no tenemos ningún error, podemos guardar y validar el documento. En el momento que guardemos y validemos, nos van a aparecer todas estas carpetas. ¿Qué carpetas son estas? Son las carpetas que se generan con la información que tú has dicho que tienes en la solicitud. Es decir, según sea tu caso, te aparecerán aquí unas carpetas u otras. Evidentemente, la aceptación de bases te va a aparecer siempre. Las declaraciones responsables, algunas sí, otras no, porque, por ejemplo, una declaración responsable de comunidad energética te aparecerá solo si has dicho que eres comunidad energética. Y todas estas actuaciones de bases y declaraciones responsables son documentos que se generan automáticamente por parte del tramitador. No tienes que redactarlos tú. Lo que sí tienes que hacer es firmarlos electrónicamente. En el momento que tú firmes tu solicitud, vas a firmar tanto el formulario como la aceptación de bases, las declaraciones responsables, etc. Hay que presentar una memoria de proyecto. Esta memoria de proyecto, aunque pone aquí en base al anexo 3 de la convocatoria, es base a anexo 3, en la mayoría de los casos podría ser otro anexo. Y si vais a cada convocatoria, veréis que tenéis unas informaciones mínimas que tiene que presentar la memoria. Y que os pedimos que por favor estén muy claras dentro del documento cuando vayáis a señalarlas, porque eso va a facilitar la evaluación del proyecto, va a evitar subsanaciones y va a dar más agilidad al trámite. Aparte de esa documentación que pedimos que se incluya dentro de la memoria y que es de obligado cumplimiento, se puede meter más documentación. Pero siempre que quede muy claro esa documentación que estamos solicitando. Por otro lado, pues ya tenemos temas de documentación fiscal, temas de escritura de las empresas, etcétera, que iréis adjuntando dentro de vuestra convocatoria. Y eso sí que lo tenéis que subir vosotros. En la aceptación de bases es muy importante cuando lo vayáis a aceptar que abráis el modelo de aceptación de bases y lo leáis. ¿Por qué? Porque es obligado que hagáis este proceso de leerlo, por lo menos de abrirlo y mirarlo si ya lo conocéis, para poder aceptar las bases. Declarar que lo habéis leído y que lo aceptéis. Con las declaraciones responsables, pues también lo mismo. Tenéis un punto en el que se dice estas son las declaraciones responsables que vas a firmar. Tienes que decir que estás de acuerdo con ellas y las firmarás electrónicamente. Por último, deciros que evidentemente hay empresas que tienen más de un proyecto en una comunidad autónoma o incluso que tienen más de un proyecto en varias comunidades autónomas. Como tú vas a entrar con tu certificado digital, tú podrás ver
en mis expedientes aquellos proyectos que tú has solicitado con tu certificado digital. Para terminar, un punto importante son las dudas, ¿no? Aparte de las preguntas que podemos resolveros ahora, tenéis 2 correos electrónicos de ayudas. Un correo electrónico que es el soporte informático, que es igual para todas las convocatorias y que os puede ayudar, o donde tenéis que presentar consultas relativas a la parte correspondiente a no puedo entrar porque no me deja, el sistema se me ha bloqueado o tengo algún problema informático. Y luego hay un correo electrónico que es específico para cada una de las convocatorias, no es específico por comunidad autónoma, sino que es específico por cada una de las convocatorias que lo tenéis puesto en esta página, que en la siguiente que vais a ver. Y ese correo electrónico os permite, si tenéis alguna duda que no podéis resolver ni con las preguntas frecuentes, el documento que aparece de preguntas frecuentes, ni leyendo seriamente la convocatoria y la orden de bases, porque sí que tengo que deciros que algunas de las preguntas que hacéis son preguntas que se pueden ver directamente en la convocatoria o en el documento de preguntas frecuentes. Que supone eso, que si hacéis preguntas que ya están resueltas, dentro de lo que es la contestación de las preguntas se van demorando y esto hace que haya una cola de preguntas sin contestar muy larga y demoremos las contestaciones. Por tanto, primero comprobar que realmente no podéis contestar esa pregunta. Como os digo, hay un documento de preguntas frecuentes y también tenéis mucha más información de presentaciones como esta que estamos haciendo y por comunidad autónoma tenéis un mapa en el cual podéis ver cuáles son los presupuestos que tenemos asignados a cada comunidad autónoma por convocatoria y en las cuales está abierta y cuáles son los plazos y fechas para que podáis tener una orientación. Las consultas, como digo, vía correo electrónico tienen que poner cuál es el número de expediente si lo tenéis o si estáis iniciando todavía el trámite y no tenéis un número de expediente, pues decir aquí convocatoria y sobre qué lo estáis preguntando. Y en el cuerpo del correo, pues especificar claramente el tema de beneficiarios, si es un problema con el límite de las ayudas, etcétera, para que lo tengamos fácilmente identificable y se gestionen rápidamente las preguntas frecuentes y otros documentos guía que os pueden servir están cuando accedéis a la pantalla concreta, en este caso pues, la convocatoria de Andalucía. Estamos aquí en la convocatoria de Andalucía, desde aquí hasta aquí al final, entre medias tenéis qué tipología de proyectos hay, cuáles son los beneficiarios, etcétera, pero al final del todo de esa página veréis que hay una serie de documentos adjuntos, que son la guía del usuario para saber cómo presentar las solicitudes, todo esto que yo os he comentado detallado, para que sea más fácil para vosotros, la modificación de los interesados, si tenéis que hacer una modificación, las preguntas frecuentes concretas, si existen, de esa convocatoria, y las preguntas frecuentes generales de la convocatoria de térmicas o la convocatoria de eléctrica. Son preguntas frecuentes de todo tipo, desde generales, beneficiarios, etcétera, con lo cual pues puede ser muy fácil, abriendo el documento, descargando el documento y dándole a buscar el concepto que vosotros queráis, podéis ver las preguntas que hay relativas a esa duda que tenéis, incluso ver otras dudas que a lo mejor no se os han ocurrido y que pueden ser importantes. Por tanto, os recomiendo que lo leáis. Este documento de preguntas frecuentes lo estamos últimamente actualizando casi cada semana con todas las preguntas nuevas que nos llegan y que vemos que no están incluidas dentro de preguntas frecuentes. Por último, y creo que importante, es cómo hago la solicitud de ayuda. Para eso es importante entender cuál es el proceso de adjudicación de las ayudas. Como os decía, si vais a las convocatorias tenéis tipologías diferentes de proyectos, ¿vale? Este puede ser, por ejemplo, biomasa en redes de calefacción, este puede ser biomasa en uso industrial, este puede ser geotermia y este puede ser solar térmica en uso industrial. Y cada una, en el anexo final, en el anexo 10 generalmente, aparece un presupuesto asignado para esa tipología de proyecto. Cada una tiene su presupuesto, que ha sido asignado de acuerdo con lo que la comunidad autónoma ha considerado interesante dentro de las limitaciones de presupuesto que tenían para la convocatoria total. Bien, tengo este presupuesto y tengo todas estas solicitudes correspondientes a esa tipología. He dicho biomasa para redes de calefacción. Pues tengo todas estas. Lo primero que hago es, con los criterios que hemos visto antes, darle la puntuación a cada una de ellas y esa puntuación me va a hacer, va a hacer que yo las pueda ordenar. Y voy asignando presupuesto a cada una de las solicitudes. La última solicitud resulta que solicita un presupuesto superior al que yo tengo. Por lo tanto, no le puedo dar esa ayuda. Y esto se queda así. Esta no recibe ayuda
y me queda este sobrante de presupuesto. Imaginemos que en este segundo caso, que decíamos que era biomasa industrial, se ha ajustado perfectamente las solicitudes al presupuesto y no nos sobran ni presupuesto ni solicitudes. En este caso que era geotermia, vemos que no se sobra presupuesto y las solicitudes han sido todas cubiertas. Y en este caso que era solar, resulta que la primera instalación con más puntuación tenía más presupuesto el que estaba asignado y por tanto las dos se quedan sin cubrir y el presupuesto vacío. ¿Qué hacemos? Una segunda ronda en la cual juntamos los remanentes de presupuesto que no hemos otorgado, los ponemos en una siguiente columna y las solicitudes, cada una con su puntuación, y las ordenamos. Y asignamos esta segunda baremo de posibilidades. ¿Por qué os digo esto? Porque si estáis en este caso, puede suceder que mi presupuesto sea superior al presupuesto que tienen asignados, pero me hace falta ese presupuesto de ayudas, lo que hago es solicitar la ayuda que me hace falta. No voy a pedir una ayuda menos si veo que no llego con esa ayuda. Si veo que puedo bajar la ayuda, pues nada, bajo la ayuda y lo tendré más fácil entrar. Pero aunque no entrara, podría quedarme esta segunda posibilidad dependiendo de los presupuestos remanentes de las demás tipologías. Esto nos permite dar más efectividad a las ayudas, de forma que no vamos a dejar casi presupuestos remanentes, solamente esta parte final, que como veis aquí hay una solicitud que se queda sin ayuda porque el presupuesto que queda es muy bajo. Y el Reglamento General del Sector por Categorías me impide negociar con este señor, porque podríamos decir, oye, ¿y si hablo con él y le doy solamente esta ayuda? Al igual me dice que sí. No me lo permite el Reglamento General del Sector por Categorías. No puedo negociar con él. Con esto, espero que más o menos hayan quedado claras los dos conceptos y atiendo todas vuestras dudas. Muchas gracias. Algunas preguntas que han ido haciendo y algunas de ellas van encaminadas a las provincias que aún no han sacado estas ayudas. Quieren, como Castilla y León, por ejemplo, quieren saber si va a haber en el futuro, cómo enterarse, qué maneras hay. También nos comentan algunas como Andalucía y Castilla-La Mancha. Confírmame tú, que yo creo que sí, que ya han salido. Andalucía fue la primera que salió y de hecho se cierra el plazo el día 23 de noviembre. Tenéis tanto eléctricas como térmicas. Y Castilla-La Mancha se salió también un poco después y se cierra un poquito más allá. Pero en Castilla y León estamos todavía diseñando con ellos las convocatorias porque bueno, hay dudas sobre las tipologías y demás. Esperamos que en breve finalicemos el documento raíz y debemos tramitar. Hay que decir que algunas convocatorias, como pueden ser las de Andalucía, justamente, han necesitado pasar por el Consejo de Ministros, porque todas las convocatorias que superan 12 millones de euros tienen que ser autorizadas por el Consejo de Ministros. Les llevan un plazo un poco mayor de tramitación. Y luego deciros que, para que ya lo sepáis y no las esperéis, en el caso de País Vasco, de Navarra, de Ceuta, no tienen convocatoria porque han agotado todos sus presupuestos FEDER en 2014-2020. Si aparecen nuevos presupuestos, pues podrían salir nuevas convocatorias en esas comunidades autónomas, que creo que tengo muy buena relación con ellas si están interesadas, pero a día de hoy no hay presupuesto disponible para poder sacarlas. Y en el caso de Baleares y de Canarias, todo el presupuesto se ha utilizado en este caso en Volcán y en Solval y no queda todavía presupuesto para poder utilizar. Hay una pregunta y algunas de ellas hacen un poco relación a este aspecto de si se puede solicitar estas ayudas si el proyecto está ya iniciado o en fase de instalación, antes de solicitar la ayuda. Como os comentaba, las ayudas tienen que tener carácter incentivador desde el punto de vista de la Comisión Europea. Significa que el proyecto no puede estar iniciado. Y entendemos como iniciado que no puede estar encantados los equipos, ni siquiera iniciar la obra. O sea, el hecho de ya haber contratado a los equipos ya inhabilitaría la. Es una empresa de madera y tienen una caldera instalada ya de 350 kilovatios y tienen en proyecto poner en marcha con esa caldera que ya tienen instalada una red, hacer una red de calor para suministrar calefacción a varios edificios públicos. ¿Sería subvencionable en este caso? A ver, hay un caso concreto que todavía no ha salido, que estamos discutiendo con Castilla y León concretamente, que es ampliación de redes. En el caso de ampliación de redes, lo que se está considerando es que la red, ya tienes la red montada, digamos, o tienes la caldera ya montada, solamente vas a tirar tubería e intercambiadores. Muy específico y que no se ha puesto, yo creo que en ninguna comunidad autónoma, salvo, como os digo, que se está diseñando ahora para Castilla y León y posiblemente salga como tal, en el caso de Castilla y León. En el resto de comunidades autónomas no se da ese caso. Es decir, si ya tienes la caldera montada, la red no te la menciona. Relativas a las actuaciones domésticas de biomasa.
tienen dudas de si están subvencionadas o no. El tema doméstico, tal como está dicho, si es la estufa que tienes tú detrás en tu pantalla, pues es complicado. No, esas no se van a subvencionar. Generalmente está limitado por potencia, si os habéis dado cuenta, si habéis visto las convocatorias. ¿Y por qué digo esto? Porque un bloque de viviendas, por ejemplo, sí se puede subvencionar sin problemas, porque puede tener 100 kilovatios, 200 kilovatios, y hay tipologías de proyectos que van por ahí, o 400 kilovatios, porque hay bloques de viviendas muy grandes. Residenciales no hay ningún problema. Pero las domésticas pequeñas no. Por muchas razones. Primera razón, por lo que os he comentado antes. Primero, al tener que tener rentabilidad razonable y competir con empresas, es muy extraño que un ciudadano normal, una persona como yo, vaya a solicitar una ayuda haciendo todo este proceso que hemos visto hasta ahora mismo y haciendo una baja a la ayuda que va a pedir. Entonces, es muy extraño que se metan en este berenjenal, habiendo líneas de ayudas que son de concesión directa. Por otro lado, casi todas las comunidades autónomas tienen líneas de ayudas específicas para este tipo de instalaciones, con lo cual nosotros nunca vamos a interferir en una línea de ayudas que ya existe en la comunidad autónoma. Que tienen un proyecto de mini huertos. ¿Qué es más recomendable? ¿Presentar un formulario por cada proyecto o una única instancia por el total de los mismos? Es que ese concepto de mini huertos depende de a qué te estás refiriendo. Es decir, no es que lo presentes, no lo puedes presentar de las dos formas. O es un proyecto completo que tiene un solo beneficiario que tiene X potencia, ¿de acuerdo? Tienes un proyecto completo que lo puedes tener separado en diferentes módulos pero es un solo proyecto que tiene su inversor, tiene su punto de enganche, etc. O tienes 20 o 5 o 7 proyectos diferentes juntos, pero son diferentes. Entonces, si son proyectos diferentes, se tienen que presentar como proyectos diferentes y entrar en una tipología concreta según la potencia que tenga cada uno de ellos. Si es un proyecto global, la tipología es la de todo el proyecto. Es decir, imaginaos un proyecto que tenga en global 1 megavatio, pero sean 10 proyectos de 100 kilovatios. Ya. Pues la tipología a lo mejor es diferente del proyecto, ¿vale? La ayuda que puede tener, el ingreso que puede tener es diferente. Por tanto, son proyectos diferentes con beneficiarios diferentes o son proyectos diferentes porque tienen diferente proceso de instalación, permisos y demás, tendrán que ir al proyecto de 100 kilovatios. Si es un solo proyecto de 1 megavatio, no lo puedes dividir en 10 proyectos, tienes que hacerlo con un proyecto de 1 megavatio. Aunque solo presentes la mitad de la potencia de ayudas, que a lo mejor puedes estar solamente la mitad, pero el proyecto es de 1 megavatio. ¿Cómo habría que gestionar una instalación híbrida eléctrica y térmica? Por ejemplo, en un mismo centro donde se realiza una instalación de fotovoltaica aislada y que la calefacción se realiza con calderas de biomasa. Son dos proyectos, no es un proyecto híbrido. Vamos a ver. Si yo tengo una caldera de biomasa y lo presento a la convocatoria de térmicas de biomasa. Y tengo una fotovoltaica, pues lo presento a la parte de fotovoltaica de la convocatoria de eléctricas. ¿Vale? Son dos convocatorias independientes, o sea, la parte eléctrica y la parte térmica no se mezclan. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Otra cosa diferente sería, por ejemplo, un proyecto, imaginaos, de biomasa, una red de calor de biomasa con solar térmica o una red de calor de biomasa con geotermia. Pues lo que os comentaba antes, en el caso de Cataluña o de Valencia se pueden presentar con un solo proyecto, que tendrá una fórmula especial que aparece en esa convocatoria, pero en el caso de otra comunidad autónoma, donde sea posible presentar la solar por un lado y la biomasa por otro, aunque sea el mismo proyecto, se avisa, se dice que es el mismo proyecto, pero tiene que estar desglosado. Y no se puede presentar el mismo coste justificable a las dos partidas. Es decir, sería una partida de biomasa y otra partida de la parte de solar. Y existen algunas convocatorias donde la hibridación da puntos. Es decir, el hecho de que sea una instalación de biomasa con solar te puede dar más puntuación, ¿vale? Que si en las convocatorias ya tendríamos que mandar el adjudicatario de la licitación. Si es una licitación pública, lo que tienes que intentar es que no esté adjudicada. O sea, tú puedes haber iniciado hablo de un ayuntamiento, ¿vale? Y si hablo de un particular, el particular o la empresa, que lo que tiene que tener es 3 ofertas y de esas 3 ofertas elegir a uno. Lo que no se puede tener es iniciar la obra, ¿vale? Tú puedes haber hecho una licitación o una petición de ofertas y siempre, además, es obligatorio para todos los casos tener 3 ofertas de todo. Eso es muy importante saberlo. Y lo que no puede ser ya adjudicada la obra en el caso de un ayuntamiento. Luis, tenemos algunas preguntas acerca de si proyectos concretos entran o no en estas ayudas.
Por ejemplo, David Olmeda nos pregunta sobre gasificación para cogenerar. Si estaría dentro y dónde se clasificaría este tipo de proyectos. A ver, clasificación para cogenerar entiendo que es un proyecto de generación eléctrica. La parte térmica, cuando yo estoy en una convocatoria eléctrica, la parte térmica no interviene, ¿vale? Solamente interviene la parte eléctrica. ¿Qué significa eso? Si habéis visto la presentación que os he hecho yo, había una tipología de proyecto que era la tipología de biomasa 100% renovable, con 3.400.000 euros, si no me equivoco, por megavatio de importe máximo. La forma de generar esa energía eléctrica con biomasa, siempre que sea con biomasa, si tengo un gasificador y tengo un motor, pues tengo un gasificador y tengo un motor. Si tengo una caldera y tengo una turbina, pues tengo una caldera y tengo una turbina. El coste va a ser diferente, evidentemente. El rendimiento va a ser diferente, los ingresos van a ser diferentes. Y si tengo cogeneración, voy a tener unos ingresos extra. Pues fantástico. Pero nunca voy a poder justificar más de esa cantidad de presupuesto, ni voy a recibir más ayuda de la que me ofrece esa. Si en eficiencia energética de instalaciones de vapor, por ejemplo, una industria alimentaria de biomasa, es aplicable esta línea de ayudas de calidad en algún apartado. Es eficiencia energética, vamos, lo podéis comprobar. Las tipologías todas son de potencia renovable instalada, salvo en el caso de ampliación de redes de calor, que se refiere a la potencia, esa potencia de los nuevos intercambiadores que estoy metiendo. En el resto siempre va asociado a una potencia instalada de renovable, sea la que sea. Y en el caso de Andalucía, además, de hecho, sí hay un criterio por el cual, si la estación de renovable está asociada a una actuación en eficiencia, te da más puntos. Nos preguntan algunas sobre el biogás procedente de DAS y otras de incineración de residuos. Hay varias preguntas relativas a estos aspectos. La incineración de residuos no entra dentro porque no entra dentro del FEDER, entonces no puede entrar. Y las queda en concreto, la pregunta, si queréis me la pasáis por escrito, te la tiene que responder cada departamento técnico, porque en muchos casos sí que cuando hablamos de biogás de uso, ya sea para producir biometano, ya sea para uso eléctrico, para producción eléctrica, o ya sea para uso técnico de una caldera, en algunos casos te parece que tiene que ser industrias. Si es en industria, evidentemente no entra en la seda. Cuando no especifican nada, a lo mejor se puede meter una veda. Es decir, entraría una parte de cosas justificables. Posiblemente estemos hablando de una veda que ya tiene el digestor y lo que quieres hacer es una upgrading, por ejemplo. Entonces, quiere montar el tema de upgrading. Pues existen tipologías concretas que hablan de gases renovables, biometano, y dicen solo upgrading. Eso significa que solamente estoy pagando el upgrading, o la ayuda solo de upgrading, con lo cual yo ya tengo el digestor que lo tengo montado en la EDA. Que tiene una central de biomasa de 8 megavatios. La refrigeración se hace por torres y la disponibilidad de agua de la zona pone en peligro la continuidad de la planta. ¿Cambiar tecnología de refrigeración sería subvencionable en esta central de biomasa? No, es un cambio de un equipo, de un auxiliar. No es subvencionable. Nos gustaría presentar un proyecto de biogás para aplicación térmica, en este caso térmica, no eléctrica, con calderas en la Comunidad Valenciana, pero esta actuación no aparece en Valencia. Entiendo que, por tanto, no es elegible. No es elegible. Donde aparece es elegible y donde no aparece no es elegible. Eso, como os decía, lo han decidido las comunidades autónomas de acuerdo con el presupuesto que tenían. Quiero volver a agradecerte a ti, tanto la presentación como la resolución de consultas, a los asistentes, ese interés que han mostrado y todas estas preguntas que han estado haciendo y algunas que se han quedado sin resolver. Gracias, Jorge. Muchas gracias a Vivian y muchas gracias a todos por estar presentes en la... Y espero que os presentéis todos los que podáis. Y si tenéis dudas, mirad primero el documento de FAC y mirad también la convocatoria, pero si no, pues mandad el correo electrónico correspondiente.